¿Sabías que un atleta saltó tan lejos que los instrumentos del estadio no pudieron medir el salto? México, 1968. Juegos Olímpicos. Bob Beamon se prepara para su turno en el salto de longitud. Nadie espera nada extraordinario. El récord mundial lleva años sin moverse demasiado. Beamon corre, despega y vuela. Cuando aterriza, el estadio queda en silencio. El aparato óptico oficial, el que usan para medir todos los saltos, no alcanza el punto de caída. No llega. Nunca había pasado eso. Los jueces se miran entre sí y tienen que buscar una cinta métrica convencional, como las que usa cualquier albañil. El número final es 8 metros 90 centímetros. El récord anterior estaba en 8 metros 35 centímetros. Beamon lo había superado por casi medio metro de un solo salto. En atletismo eso no existe. Eso no debería ser posible. Los científicos le pusieron nombre a lo que hizo. Lo llamaron el fenómeno Beamon. Un salto tan grande que rompió la escala de lo humano.